Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Pero muy buenos días. Estamos aquí como todos los martes y los viernes al mediodía desde los estudios José Germán Araujo de CX30 Radio Nacional, para seguir con lo de los compañeros de Crisol que nos precedían, nuestro pequeño y modesto homenaje a una grande entre grandes, a Violeta Parra, de la que se cumplió recientemente el 5 de febrero, fecha de su fallecimiento, con esa canción maravillosa y las otras canciones que recordaban los compañeros. Así que humildemente un pequeñito homenaje a Violeta. Sé que quien nos va a acompañar hoy al mediodía lo va a compartir plenamente. Tenemos el gusto, lo hemos tenido muchas veces aquí, en las diferentes etapas de este programa, de recibir vía telefónica al compañero senador electo por la Miluna y el Frente Amplio, compañero Oscar Andrade. Muy buenos días, Oscar. Buen día, David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a la audiencia y como siempre un placer compartir el espacio de Popular en Radio, una de las formas de comunicación con nuestro pueblo, con la militancia, en un momento como este, donde si hay algo urgente es tratar de pensar juntos el quehacer ante esta circunstancia tan compleja de transición de 15 años de gobiernos populares al inicio de un proceso de restauración neoliberal que empieza a mostrar sus uñas, ¿no? Así es, Oscar. Mira, si te parece, te proponemos conversar tranquilos hoy, que tenemos aquí todo el tiempo del mundo y con necesidad te diré que hay una cantidad de mensajes. O sea, desde antes de entrar a la radio y ahora, pidiéndonos dónde va a quedar el programa. Yo diría, primero lo escuchamos y después les vamos a contar dónde va a quedar colgado. Obviamente esta tarde lo vamos a colgar el programa, no se preocupen. Empecemos por una caracterización general del momento político, pasemos luego a la ley de urgente consideración y después a las elecciones de mayo. Empecemos por cómo estamos parados, cómo estás viendo al Frente Amplio y las señales de este momento de transición. Bueno, en realidad nosotros estamos en medio de un proceso político y por lo tanto hasta que no culmine este proceso político que va a ser con las elecciones municipales, es un proceso de amplia movilización de ideas, de síntesis. No es igual para el tiempo que se abre que el Frente Amplio sostenga los gobiernos departamentales que tiene y hasta avance en materia de algún otro departamento, a que sea un resultado inverso y que tengas retroceso desde el punto de vista de la cantidad de gobiernos departamentales que puedas conquistar, y tampoco es igual que puedas sostener el electorado que nos acompañó en octubre, o te puedas aproximar al resultado de noviembre, que nos dejó a un puñado de votos de poder volver a conquistar el gobierno por cuarta vez consecutiva, lo que hubiera sido una hazaña en este contexto regional tan complejo, a que el resultado de las elecciones municipales de mayo, globalmente considerado, de señales de mayor debilidad desde el punto de vista de la presencia del Frente Amplio en la sociedad. Y yo creo que tiene la particularidad este momento. Nosotros podíamos esperar dos alternativas de la coalición que alcanzó por un puñadito de votos el gobierno en noviembre. Una,
una versión moderada que intentara graduar su programa, más paulatina, u otra, una versión más radical. Y yo creo que en la primera de las tres variantes que vamos a tener este año, de los tres momentos en donde se va a expresar este año el intento de cambios regresivos, demuestra que está mucho más próxima a una versión radical de restauración que una versión moderada, porque, a ver, los recortes al derecho de huelga los hizo la dictadura claramente para imponer un modelo autoritario al servicio del capital transnacional, pero después los partidos tradicionales, aún contando con el 80% de los legisladores en fines de la década del 80 o 2/3 de los legisladores al principio de la década del 90, no se animaron a ir al recorte y la reglamentación del derecho de huelga en ninguna de sus formas de ejercicio. Y en este caso se intenta abordar las cuestiones del trabajo intentando exponer la práctica sindical como una patología, sin ningún análisis serio que lo sustente. Porque uno decir, bueno, un debate sereno sobre la relación en el trabajo, si uno intenta pensar, abordemos un sector de trabajadores o 3-4 sectores de trabajadores con niveles de productividad similar, con condiciones económicas similares, y busquemos destacamentos que tengan fuerte sindicalización, y comparémoslo con destacamentos que tengan débil o inexistente sindicalización, y nosotros nos vamos a encontrar con que en los lugares donde hay débil o inexistente sindicalización se multiplican problemas graves, se multiplican problemas de informalidad laboral, de precarización del trabajo, de falta de condiciones mínimas de seguridad y higiene, de altísima siniestralidad, de salarios bajísimos, de condiciones paupérrimas, de arbitrariedades. Entonces, el sentido común que ha intentado diputar la derecha durante este tiempo, en realidad es una práctica histórica, pero que en el último tiempo se incrementa, de asociar trabajador organizado o trabajadora organizada como algo malo, como algo negativo, es lo que sustenta que ahora la respuesta sea la respuesta de recorte de derechos, porque uno sí tiene que... Uruguay avanzó en materia laboral, en materia de derechos, pero queda todavía mucho por avanzar. Estamos lejos de tener la formación profesional que precisamos, de eliminar la discriminación de género en el trabajo, de que algunos lugares del interior todavía sigue existiendo condiciones muy precarias, de que se respete de manera plena las libertades sindicales, que los trabajadores y trabajadoras de más de 50 años no sufran discriminación en el trabajo. O sea, si no tuviera que enumerar cuáles son las urgencias en el trabajo, ninguna está considerada en el proyecto de ley, y por el contrario se dan señales que van en una dirección contraria, que atiende más a aspectos reivindicativos de las direcciones de las gremiales empresariales, de algunas de estas, sobre todo de las más reaccionarias, que de algún análisis sereno, profundo, que intente poner prueba a los problemas del país. Entonces, en un capítulo de la norma, y podemos seguir por otros que creo que es necesario mirarla globalmente para después entenderla como un proyecto global, como parte de un proyecto global, vemos que lejos de los anuncios que se hicieron en la noche de las elecciones de noviembre, de la segunda vuelta, donde se decía que no se trataba de sustituir una mitad por otra y que había que convocar al diálogo, en un área que necesariamente tiene que construirse vía diálogo y negociación colectiva, se intenta arremeter. Todo el capítulo 1 de la ley de urgente consideración, el de seguridad, está parado sobre una concepción que implica recorte de derechos individuales. O sea, ¿cuál es la explicación para que la policía te pueda tener detenido durante horas sin dar parte al fiscal? O sea, ¿en qué mejora la seguridad esto? O sea, que recorta libertades individuales, claramente, ¿no? Que deteriora un largo proceso, modificación del código de proceso penal, no hay duda. Pero desde el punto de vista de la seguridad, ¿en qué mejora la seguridad? Que la seguridad es un problema, que los niveles de violencia en la sociedad son un problema, es indiscutible. Pero no resolvemos los problemas de violencia en la sociedad recortando derechos individuales. ¿En qué mejora la seguridad de que en determinados casos en qué mejora el sistema carcelario que no pueda reducir la pena por trabajo o estudio? O sea, si vamos a una reflexión serena,
de la población carcelaria, mayoritariamente pobres, en muchos casos con bajísimos niveles de educación. Y es que el mejor estímulo para que el proceso de privación de libertad sea un proceso que permita la reinserción en la sociedad es aquel que se para en la base de recortar las posibilidades de reducir la pena si quienes están privados de libertad trabajan y estudian. O sea, ¿mejora o empeora? Empeora. No está en el capítulo 1, pero claramente hay aspectos del proyecto de urgente consideración que profundizan los problemas de la violencia en la sociedad. Porque si yo tengo normas que facilitan las operaciones de lavado y recortar los controles de la ley de inclusión financiera, sobre todo en el caso de las transacciones, o sea, con el formato nuevo uno puede hacer una transacción millonaria en dólares y no tener que registrar la vía inclusión financiera. No hay duda, pero cualquier no precisa ser experto, cualquiera que se acerque a las conclusiones básicas de las políticas que combaten el lavado, o sea, Uruguay es mucho más inseguro si permite que una de las puntas principales del narcotráfico, que es el lavado, le facilita los controles. El proyecto de ley que elimina los topes en materia de vivienda va a tener un solo resultado, que es incrementar la gentrificación, porque sí tenemos problemas con los precios, y bueno, ¿cómo el Estado subsidia en parte construcciones que son para sectores medios altos? Si sacás los topes, subsidiarán para sectores altísimos ingresos, o demás los que no precisan subsidio desde el punto de vista de la vivienda. Esto va a generar que se siga profundizando un proceso de segmentación territorial, y la segmentación territorial en cualquier abordaje de los temas de la violencia en la sociedad es un factor principal. No se puede mirar por separado, tenemos que ir a una discusión de decir, bueno, hay elementos de los capítulos de la ley de urgente consideración que, lejos de abordar cuestiones urgentes, su resultado es un resultado que profundiza algunos problemas que hoy existen. Ni hablar de la referencia, bueno, ni hablar que parte de estos capítulos van en contra de la expresión de la ciudadanía, ¿no? Porque hace 6 años fuimos convocados, un poco menos de 6 años, sobre la baja de la imputabilidad y la duplicación de la pena a los menores genera condiciones, o lo mismo que el mantenimiento de los antecedentes, genera condiciones que van en la dirección de que algunas particularidades que los expertos defienden de manera muy clara, de que no es lo mismo los 16 años, no es lo mismo para los menores o los adolescentes el tratamiento penal que en otro componente de la edad. No es lo mismo cuando tenés 15 años que después estés condenado a pasar 10 años más de tu vida. O sea, van en dirección contraria a lo que la ciudadanía resolvió no hace tanto tiempo. Pero también parece que la ley urgente quiere cobrar un montón de cuentas juntas. Ni hablar del capítulo de empresas públicas, donde es un capítulo que pone en riesgo brutal la existencia de ANCAP y de ANTEL, por lo menos, por los cambios en la UCEA, en la transmisión de datos, en el caso de ANCAP, además por la desmonopolización. En el año 2001, Gabriel, fue desmonopolizado el sector de asfalto. Y hoy tenemos, bueno, y en realidad no se pudo importar nunca porque no era conveniente. Y todos los inviernos que importamos gas, nos sale más caro. Y cada vez que se para la refinería de La Teja y hay que importar, nos sale más caro. Por algo, el integrante en el directorio de ANCAP por parte de la coalición se negaba a este proyecto, porque aún en términos instrumentales nos sale más caro. Pero además, si hay una estrategia de una multinacional que intente, aunque sea pérdida durante algún tiempo, venir a competir con precios mejorados contra ANCAP y generándole un desbalance a ANCAP y una circunstancia que con los costos fijos actuales, importando la mitad de combustible, la quiebre. Después de la quiebra, el precio que pagás en varios niveles, en varios de soberanía, en varios de cientos y miles de puestos de trabajo que dependen del proceso de refinación de acá, de pequeñas y medianas empresas que trabajan para la refinería de acá, en pérdida de peso del producto industrial. O sea, está inserta una región que tiene déficit de refinación. O sea, claramente hay una entrega de soberanía en el anuncio del proyecto de ley que tiene que ser capaz el movimiento popular, como ha sido en otras instancias, de constatar la gravedad. En materia
de ANCAP. Probablemente el debate transite acerca de las dificultades que tuvo ANCAP en el periodo 2010-2013. Ahora, en materia de Antel, si tenés una empresa de telecomunicaciones que es ejemplo en América Latina y en el mundo, siendo las telecomunicaciones un elemento principal para el desarrollo productivo, teniendo un papel que es privilegiado, que más de la mitad de la telefonía celular está en manos de la empresa pública, los cambios, ¿a qué urgencia obedecen? ¿A qué urgencia popular, social, productiva? Bueno, y el instrumento de urgente consideración recorta posibilidades de debate democrático. Lo mismo colonización. O sea, la derecha históricamente, la ley de colonización en la que tuvo una participación tan destacada la entrañable compañera Julia Arévalo en la década del 40, fue un instrumento muy avanzado para su tiempo, pero que en general los sectores conservadores lograron no dotarla de recursos durante décadas, lo que lo transformó en un instrumento sin poder desarrollar su potencialidad. El Frente Amplio no puede ser autocrítico que desarrolló a medias la potencialidad del instrumento Instituto Nacional de Colonización. Ahora, si cambio en la ley de colonización, establecer que para ser colono no tenés que ser colono, o sea, no tenés que estar radicado en la tierra, ni tenés que trabajar, bueno, transformo la perspectiva del instituto, la orientación, sus objetivos estratégicos, poniendo en riesgo todos sus objetivos finales, y todo esto va junto, ni hablar en educación, donde se poda la participación del actor principal para cualquier reforma educativa con contenido social, que es la de los docentes. Entonces, necesariamente tenemos que mirar la norma como parte de un proyecto global, del que falta todavía conocer dos patas más, falta conocer la pata de la política salarial y falta conocer el presupuesto para determinar una caracterización fina del nuevo momento. Claro, todos no somos analistas políticos, sino luchadores, y por lo tanto hay que hacerlo en medio de estar a la altura de las circunstancias. A eso iba, Oscar. En medio de las batallas políticas y sociales del conjunto del campo popular para resistir esta tocada. Pero también, aparte de dar la batalla, es caracterizarla de manera fina, que no implica falso radicalismo, pero implica radicalidad desde el punto de vista del rigor de cada uno de los contenidos, porque ayudan a darnos cuenta qué es lo que tenemos enfrente. Oscar, justamente en ese marco vos hiciste una descripción bastante precisa, y hay que seguir haciéndola, de los debates sobre este primer instrumento que se conoce en este anteproyecto de ley. El Frente Amplio nosotros planteamos con mucha fuerza el tema de la necesidad de un proceso autocrítico en el medio de la lucha, no detenernos en el proceso autocrítico. ¿Cuáles son las tareas inmediatas? ¿Cómo estamos planteando las cosas? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer ahora es poblar la cancha de argumentos. O sea, la tarea principal que tenemos es profundizar sobre cada uno de estos temas con el conjunto del campo popular, no solamente pensando en la discusión parlamentaria, sino también pensando que precisamos una discusión parlamentaria que intente, en principio, lograr dos cosas simultáneas. Uno, poder frenar parte de estos contenidos, pero simultáneamente poder avanzar con el campo popular en la búsqueda de una alternativa, que también implica temas que ayuden a la caracterización. A ver, yo voy a poner por lo menos 4 componentes desde noviembre hasta acá, un poco grafican lo que tenemos enfrente. Durante varios años, la oposición por los sectores de la derecha, con un blindaje en los medios muy fuerte, una repercusión muy intensa, lograron transformar que cada aumento de la tarifa, por más que este aumento de las tarifas fuera un aumento por debajo, fue una rebaja en términos reales, de que todas las tarifas públicas evolucionaron por debajo de la inflación y muy por debajo del índice medio salario en estos 15 años, pero lograron empoderar la discusión de que cada aumento de la tarifa era un tarifazo, un ajuste sobre la ciudadanía. Y sin embargo, los mismos que tuvieron sostenido ese discurso con una sensibilidad altísima de que esto se iba a terminar a partir de marzo, hicieron un escándalo enorme en diciembre reclamando aumento de las tarifas y ya anunciando que van, ya no con un vocablo nuevo, a adecuar las tarifas a partir de marzo.
Segundo componente de la coalición, hubiera sido un escándalo gigantesco. Yo no quiero justificar nada, pero tuvimos años discutiendo acerca de la tarjeta corporativa y si se había comprado un colchón Sendic. Bueno, en este caso tenemos que futuro integrante del Poder Ejecutivo, no en cualquier lugar del Poder Ejecutivo, sino un integrante privilegiado de la conducción económica del Poder Ejecutivo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presta sus servicios a una multinacional para que esta multinacional le gane un juicio al Estado uruguayo por 3.500 millones de dólares. Y va a declarar, a defender esta postura para la que brindó servicios, lo que expresa una postura ética, no se puede negar, pues si me quiere contratar una multinacional para usar mi opinión en un juicio en contra del Estado. No puede ser capaz que el presidente de la República electo desconocía esta circunstancia, pero no, dice que sí conocía esta situación, que sí conocía que Isaac Alfi, futuro integrante de la oficina, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, había trabajado para favorecer que Araquiri al Estado uruguayo le gane un juicio por 3.500 millones de dólares. O sea, tenemos que despabilar. ¿Puede haber algo más antinacional que esto? Más en contra de los intereses del país. ¿Alguien se imagina si, bueno, Álvaro García, que estuvo en la APP, hubiera participado de algo así contra el Estado? El escándalo que tendríamos. Bueno, eso era de caracterizar. Después la coalición muestra, con la integración de su gabinete, bueno, piensa que el presidente de la República no tiene pocas luces. Él sabe que integrar a su gabinete a Salinas, acusado de conjunción de interés en su participación en una de las principales mutualistas del país, como integrante de ASE, en algunas compras, al frente del Ministerio de Salud Pública, con esa circunstancia, y además con la circunstancia de ser socio de Gutiérrez, psiquiatra de la dictadura, vinculado al peor momento del país, es una señal pésima. Uno supone que en su momento tiene que haberle dicho al sector de Cabildo Abierto, poneme a otro dirigente. Sin embargo, vemos el peso relativo que tiene Manini en esta coalición. Impone, coloca, y bueno, y el último elemento que creo que tiene que ver mucho con las cuestiones de la ética, es esta situación vergonzosa que tenemos con Moreira en Colonia. Pero también esto tenemos que discutirlo, porque con algunos de estos puntos de vista en el discurso, con algunas de estas banderas también nos ganaron. O sea, sé que tuvieron a favor elementos de cómo duran en la agenda algunos temas y no, de qué tiempo de consideración mediática tienen unos temas y otros, pero también es parte de la lucha política que gane espacio en la consideración mediática alguna de estas circunstancias. Esto es lo que nos gobierna hoy. Entonces, si lo que nos gobierna es integrantes del Poder Ejecutivo, que no les hace ruido asesorar una multinacional para saquear el Estado, nos puede extrañar que en materia de telecomunicaciones o en materia de combustible tengamos medidas que van en la dirección de favorecer los intereses de grandes transnacionales en contra de la soberanía y del patrimonio nacional. Y esta discusión, la izquierda toda tiene que volverla a dar, y yo creo que ahí nos jugamos mucho desde el punto de vista metodológico. Es impostergable que el Frente Amplio abra la convocatoria a los distintos colectivos para la reflexión del qué hacer en la táctica. El Comité de Frente Amplistas de Economía, el Comité de Frente Amplistas de Derecho, los distintos sectores, pensar la discusión y sobre todo pensar la discusión con la sociedad. Los 90 días de debate parlamentario tienen que transformarse en un debate con la sociedad, porque también de cómo abordemos este primer capítulo va a depender de hasta qué punto quieren avanzar en materia de recortes salariales. Yo creo que vamos a una discusión donde la pretensión del gobierno que asume va a ser de que los salarios no acompañen el crecimiento del desempeño de la economía. Anticipo que esta lógica o de perspectiva de salario desindexada es muy probable que sea la que tengan que enfrentar desde el movimiento sindical, y de un presupuesto que ya hay anuncios. Uno leía búsqueda hoy de que lo que está en discusión es el tamaño de la tijera del recorte, y si el recorte parece que va a abordar hasta las intendencias del interior, es que se abre una perspectiva de ajuste
muy duro, ¿no? Así es, Oscar, y para ir terminando esta primera reflexión que tenemos acá en el Popular en Radio, que la vamos a seguir, ha habido, tú decías la presencia mediática. Tengo dos últimas que tienen que ser muy breves. Una, ¿cómo estás viendo el posicionamiento del Frente en las elecciones municipales de mayo? Que además la campaña va a ser durante la discusión de la ley de urgente consideración. Y dos, referidas, ayer estuve por el tablado un rato para ver, que no había visto nada, y realmente hay una ofensiva sobre el carnaval y sobre toda la cultura que critique salvaje, como si criticar fuera un delito. Bueno, a ver, yo creo que las elecciones municipales el Frente Amplio no las puede hacer despegadas de la batalla de la ley de urgente consideración. O sea, pensar que la discusión que hay que hacer sobre el tercer nivel de gobierno, sobre la iluminación, sobre el transporte, en medio de que tenés un escenario de que coincide el tiempo de la elección con el tiempo del tratamiento de la ley, de no asociar una batalla con la otra, creo que sería un enorme error, y necesariamente tenemos que vincularlo, que además es vinculable, no es separable del proyecto de restauración, que es lo que está discutiéndose en materia de discusión municipal. Lo otro no extraña, ellos tienen una hegemonía largamente, bueno, si uno ve las candidaturas a Montevideo, son candidaturas que han salido de los medios de comunicación directamente, es un caso... pocas veces se pudo haber visto tan claro como ahora, de que intenten satanizar todo lo que les ponga en cuestión el sentido común. Y creo que el carnaval ha sido una trinchera de pensamiento, de creatividad, de cultura, contrahegemónica, y a mí me alegra que mantenga esas banderas en alto. Oscar, nos tenemos que ir, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, te vamos a volver a convocar, no solo para la discusión de ley de urgente consideración, estábamos viendo, ahora tenemos la semana que viene el Congreso del Zunca, el homenaje del PICNT a Tabaré Vázquez el día antes, el 12, el Congreso del Zunca del 13 y el 14, tenemos un homenaje a Plef también el 17, hay un conjunto de iniciativas de movilización, de cosas que nos van a convocar. Así que muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, abrazo grande a la audiencia. Era el senador de la 1001 y del Frente Amplio, Óscar Andrade. Decíamos junto con él, la semana que viene vamos a estar hablando de eso. Tenemos el 13 de febrero, el 12 de febrero, el homenaje que le realiza el PIT-CNT al presidente de la República, compañero Tabaré Vázquez, el 13 y el 14 nada más y nada menos que Congreso del Zunca en el Platense, empieza el 13 a las 9 de la mañana, dos instancias de mucha importancia. El Congreso del Zunca es un congreso sindical muy grande, se estima, me decían, entre 1.300 y 1.500 delegados de los 19 departamentos, así que de todo eso vamos a estar hablando. Nos reencontramos el martes y aquí en el Popular en Radio, saben que se repite a las 8, saben que lo repiten los compañeros de la radio cooperativa aquí, y lo van a tener también en las redes, en nuestro canal de YouTube, esta entrevista en breve, apenas la podamos procesar. Así que un abrazo grande a todas y todos, y nos reencontramos el martes al mediodía, aquí en CX30. Esto es El Popular en Radio.